Hola, hola, un buen día a todos. Queremos traer a ustedes este pequeño tutorial para apoyar justamente al tema de desarrollo de sistemas de bombeo. En este día tenemos la determinación de la curva del sistema en redes de distribución ramificada aplicando el software EPANET. EPANET es un software libre, de fácil acceso y bastante liviano, que se puede instalar sin problema en cualquier computador. Entonces vamos a utilizar ese software, además de EPACAD, también el programa de Civil 3D, que será para el proceso de modelación de un sistema y la determinación de la curva del sistema. Justamente como podemos ver aquí, vamos a aplicar para un caso en específico en la ciudad de Cuenca, donde se ha planteado a través de los catastros del municipio una red que arranca justamente en la zona de Gapal hasta la zona de la calle Larga y avenida Huayna Cápac, donde tenemos una Y, donde se produce una bifurcación y desviamos hacia la zona de la calle Larga y hacia la parte alta de la zona de la Huayna Cápac, específicamente a la zona de Todos Santos y acá al colegio y escuela del Sor Teresa Balcé. Para poder implementar el modelo justamente en EPANET, necesitamos el trazado de las diferentes líneas, obviamente tiene que ser en 3D, para generar las líneas y llevarlas a EPACAD. Esta de aquí se le deberá guardar en una capa y guardar en archivo DXF. Una vez guardado en archivo DXF, lo que vamos a hacer es exportarla a EPACAD, y en EPACAD vamos a guardar en el archivo justamente que abre el EPANET. Entonces, una vez construido el modelo en EPANET, vamos a tener el siguiente resultado. Tenemos justamente como resultado, tras importar de EPACAD, el siguiente sistema, ¿no? Tenemos el tramo 3, el tramo 2 y el tramo 1, que son redes justamente de agua potable, donde se ha determinado los diámetros correspondientes al tramo 1 a 75 milímetros, al tramo 2 de 75 también, y al tramo 3 de 63 milímetros. Al igual, para poder hacer el modelo, se han instalado dos tanques de almacenamiento, tanto al final del tramo 2 como al final del tramo 3. Al nosotros usar el programa EPACAD, que obviamente fue traído del archivo de XF que se preparó en Civil 3D, lo que nosotros tenemos son el apoyo de tener las cotas, justamente las elevaciones de cada uno de los puntos de interés del modelo. Entonces, cuando tenemos EPACAD nos apoya en darnos ya las cotas cuando importamos al EPANET. Entonces, del programa de Civil 3D, que era justamente, está georreferenciado, nosotros podemos colocar una imagen georreferenciada y llevarla justamente al EPANET sin ningún problema. Pero ahora, como el trazado es bastante pequeño, no lo vamos a utilizar, pero se lo puede hacer de manera breve, yendo en View, Backdrop, y cargamos la imagen en caso que se requiera. Pero como ya tenemos el modelo totalmente trazado, no necesitamos. Para nuestro modelo se ha considerado este pequeño artificio en la zona baja para eliminar el tema de la bomba y simular como si el tanque elevado hiciera las veces de una bomba. Es decir, al nosotros tener este punto bajo en la cota 2497, nuestro tanque, nuestro reservorio, deberíamos colocarle en una cota mucho más elevada, donde se consideró la cota 2700. Este pequeño artificio de aquí nos va a servir para poder implementar una válvula controladora de caudal, justamente que es de este tipo, con el diámetro 75, que corresponde a la tubería tanto de llegada como de salida a la válvula. Colocamos el diámetro 75 de tipo FCB, que es Flow Control Valve, que es en sus siglas en inglés, que es la válvula controladora de caudal. Y vamos nosotros a ir variando, justamente como se indica en el procedimiento, el setting. Justamente setting es el valor en litros por segundo del caudal que vamos a ir permitiendo que pase en esta válvula. Los requisitos es que el fix status tiene que estar en ninguno,
Es decir, si nosotros le colocamos abiertas, prácticamente la válvula no haría ningún proceso. Entonces vamos a dejarle como si estuviera en ninguno y la válvula va a ir regulando justamente los caudales que tenemos y que vayamos añadiendo dentro de nuestro proyecto. Previo a hacer las correspondientes simulaciones, nosotros vamos a generar una tabla donde tenemos al setting, justamente que es el paso del caudal que vamos a ir tipeando en litros por segundo, donde arrancaremos desde cero sin ningún problema, y a la vez vamos a tipear el tema de la presión en metros de columna de agua que nos da el EPANET, el caudal en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3 como corresponde, ¿no? Entonces cada uno de estos vamos a ir obteniendo del programa EPANET. Como se menciona dentro del archivo del proyecto, se deberá comprobar antes de realizar las simulaciones que tenga las cotas correspondientes, y vamos a comprobar de manera rápida que el tanque 2 tenga los valores que correspondan, como lo que es de elevación, que el tanque esté vaciado, el nivel inicial esté en 0, al igual que el tanque 1. Vamos a revisar que el nivel esté en 0 y le damos un diámetro por defecto solamente con fines de prácticos, más que nada para poder hacer la simulación. Entonces tenemos los dos tanques que corresponden, que están con el nivel inicial 0 y con sus cotas correspondientes, ¿sí? Para ver las cotas podemos venir acá donde dice nodos en el browser. Vamos a hacer clic en elevación y podemos revisar de manera sencilla las elevaciones de donde se encuentran los tanques. Entonces tenemos los dos tanques y el nodo justamente donde se produce la bifurcación, que es un nodo que está mucho más bajo a los dos tanques. Y vamos a revisar también la parte baja, donde tenemos dos nodos auxiliares para la conexión de la válvula, que se encuentra en la cota 2497 y el tanque elevado en la 2700. Precisamente registramos los niveles, las cotas de cada uno de los puntos de interés y los registramos aparte, ¿no? Lo vamos registrando. Tenemos el sistema de bombeo donde arranca en la 2497 que revisamos recién, la Y de bifurcación en la 2519.99, el tanque de reserva 1 y el tanque de reserva 2 en las cotas que corresponden. De igual manera vamos a revisar el tema de las longitudes y los tramos para poder comprobar que esté correctamente ingresado, ¿no? Entonces vamos a irnos al programa EPANET y vamos a ir revisando los diámetros. Entonces tenemos el diámetro de salida del tanque que está en 75. Tenemos acá el tema de la válvula que igual está en 75. La tubería inicial del tramo 1 que está en 75, y nos vamos a la parte superior donde tenemos el tramo 2 en 75 y el tramo 3 en 63. Entonces, para notar la variación de caudal que existe, se ha colocado diferentes diámetros para que se pueda observar de mejor manera. Entonces, en este ejemplo práctico. Listo, una vez comprobado eso, vamos a ver el coeficiente de rugosidad, que se ha establecido en un valor de 140. Justamente eso vamos a revisar aquí en opciones, hidráulica, y tenemos justamente el tema de las pérdidas por fricción, justamente que se utiliza la ecuación de Hasse-Williams. Entonces se establece el valor de 140 como un valor promedio para simulación de tuberías en PVC. Entonces con ese antecedente vamos a proceder a la simulación respectiva. Nos vamos a ir a cada uno de los tramos, revisando la longitud previo a la simulación, donde tenemos 637.1 en el tramo 2, 440.8 en el tramo 3 y 481 en el tramo 1. Justamente les registramos las longitudes para proceder ya a la simulación. Como habíamos mencionado anteriormente, nosotros vamos a hacer doble clic en donde dice válvula. Tenemos que ser la válvula de control de caudal. Entonces vamos a ir seteando, ¿no? Vamos a ir seteando. Al inicio nos va a salir errores, justamente por el tema de que no coincide las elevaciones correspondientes o de alguna otra índole, ¿no?
Entonces nosotros vamos a arrancar con chess y vamos a revisar si corre 3 litros por segundo como se había indicado. Entonces vamos a darle correr, tenemos justamente una modelación exitosa, le damos OK y para verificar justamente las presiones vamos a irnos acá donde dice mapa, donde dice nodos y vamos a activar el que dice presiones. Hacemos clic en presiones y tenemos que ya nos registra justamente valores de presión en los nodos, ¿no? Entonces los valores de los nodos que nos interesa es justamente el siguiente a la salida de la válvula controladora de caudal. Entonces tenemos 34.88. Este valor de aquí vamos a ir ingresando en una tabla, que es la que vamos a mostrar a continuación. Y además de la presión vamos a anotar los caudales. Nos vamos a links, escogemos flow, que es caudal, y vamos a ir anotando los caudales correspondientes, ¿sí? Entonces vemos que con 3 litros por segundo nos está funcionando. Entonces podemos ir haciendo diferentes pruebas. Yo voy a arrancar desde 0 para ir registrando los valores, ¿no? Entonces escribimos 0, le damos enter y vamos a darle correr. Exitoso. Y vamos a ir registrando la presión en el nodo después de la válvula y los caudales correspondientes, ¿no? Como al ser 0, el caudal que ingresa no es nulo, entonces el valor que se registra es 0, ¿no? Entonces podemos ir probando con 0.5, hacemos doble clic en la válvula, en settings escribimos 0.5, damos enter y vamos a correr. Tenemos justamente 0.5, el caudal que ingresa en el tramo 1.05, en el tramo 3.050. Como habíamos visto hace rato, el tanque justamente este de aquí está en una cota un poquito más superior al nodo de bifurcación, ¿no? Entonces este tanque de aquí va a recibir el caudal de manera más temprana y breve, ¿no? Entonces vamos a continuar simulando. Entonces cargamos aquí las presiones y con 0.5 ya hemos registrado 24.35 la presión en el nodo y los caudales correspondientes. Seguimos, vamos a ponerle 1 y vamos a darle correr. Entonces tenemos la presión en el nodo bajo de 25.39 y los caudales de 1 en el tramo 1 y 1 en el tramo 3. Entonces vamos a correrle con 2, vamos a darle enter, vamos a darle correr y tenemos los caudales correspondientes con las presiones correspondientes, ¿sí? Entonces esta presión de aquí es la que necesitamos ir registrando con cada una de las simulaciones y corridas que vayamos haciendo. Entonces vamos a colocarle 3, ya corrimos. Vemos que con 3 ya presentaba de manera muy pequeña el caudal en el tramo 2, entonces ya se evidencia la presencia de caudal. Y vamos a darle con el 4, vamos a correr con 4 litros por segundo, le damos correr y ya tenemos una presión mucho más grande de 37.84, caudales 4 en el nodo 1, 3.1 en el tramo 3 y 0.90 en el tramo 2. Podemos correrle con 6, vamos a darle correr y tenemos ya mucho más caudal en las tuberías, tanto el tramo 2 como el tramo 3. Entonces revisamos la presión y vamos registrando. Justamente la tabla donde vamos a registrar es una tablita de Excel como estas de aquí, donde el setting es justamente en litros por segundo. Vamos a ir registrando qué valor vamos colocando. Yo le he hecho con saltos de 0.5. Vamos a registrar la presión en el nodo siguiente a la válvula y vamos a registrar los caudales justamente en litros por segundo que tenemos del tramo 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces, una vez que tengamos todas las simulaciones realizadas, hemos alcanzado hasta el caudal de 15 litros por segundo, donde tenemos una carga de 128.61. Tenemos el caudal en el tramo 1 de 15, en el tramo 2 de 8 y en el tramo 3 de 7. Entonces se ha ido registrando todos estos valores. Entonces con estos valores lo que vamos a proceder es a graficar.
a continuación, como se indica en los cuadros de Excel. Dentro de las gráficas justamente que vamos a obtener es la gráfica de la curva del tramo 1, 2 y la curva del tramo 1, 3. Entonces la curva del tramo 1, 2, correspondiente a este de aquí, se refiere a que tenemos el valor de presión y el caudal correspondiente. Si revisamos en EPANET cuál es el tramo 2, justamente es este que tiene mayor cota del tanque de almacenamiento. Entonces cuando empezamos ya a mandar caudal, no vamos a llegar directamente al tanque, ¿no? Entonces vamos a tener valores 0, como se muestra en las gráficas, ¿sí? Entonces vamos a tener algunos valores 0 hasta que llega al punto de 34.88 y empezamos a tener valores justamente de la curva del tramo 1, 2. Ahora, de los valores correspondientes al tramo 1, 3, que son estos de aquí, entonces nosotros al alcanzar la presión de 23.96, que es la diferencia entre la cota del tanque 2, que tenemos en la 2520, y el punto más bajo del sistema donde arranca el bombeo, que es la 2497, teniendo la altura estática de 23.95. Entonces nuestro caudal empieza a circular sobre el 23.95 de carga, entonces tal cual se indica en la gráfica, ¿sí? Entonces tenemos el 23.96 donde empieza ya a tener valores de caudal con cada una de las cargas que se le va entregando, ¿no? Entonces tenemos al caudal 0.5, que es este de aquí. Tenemos una altura de 24.35, son valores pequeñitos que no suben mucho, ¿no? Entonces vamos a ir graficando justamente el tema de la presión anotado dentro de cada una de las simulaciones y el caudal que vamos a ir obteniendo, ¿no? Para tener la curva del sistema completa, vamos a dibujar justamente el caudal en el tramo 1, que es decir, va a ser la suma de los dos caudales en el tramo 2, tramo 3, y versus la presión en metros de columna de agua que fue registrada en cada una de las aperturas de la válvula, teniendo el siguiente resultado: la curva del sistema justamente. Entonces la curva del sistema vamos a juntar prácticamente la unir las dos curvas y quedar en una sola, ¿no? Entonces tenemos aquí un pico que es en el 34.88, que corresponde a este valor de aquí, 34. A esta altura de aquí, donde tenemos que en el tanque, en el tramo 3 justamente, que va al tanque 2, tenemos ya un caudal considerable y empieza ya a funcionar el tramo 2 justamente, ¿no? Entonces empezamos a tener ingreso de caudal en el tramo 2. Entonces se puede construir justamente la curva del sistema, misma que nos va a permitir dimensionar de manera óptima el sistema de bombeo que nosotros tengamos en cualquier tipo de sistema. Así sean sistemas complejos, la metodología sirve y es bastante funcional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es lo siguiente. Tenemos aquí el resultado justamente de una curva característica de una bomba más la curva del sistema. Entonces la intersección entre la curva característica de la bomba y la curva del sistema me va a dar el punto de operación, es decir, donde tenemos la carga demandada y desarrollada y un caudal estable, es decir, donde se va a estabilizar justamente el sistema de bombeo. A través de encontrar el punto de operación nos va a permitir un diseño óptimo de la bomba al nosotros poder jugarnos en el tema de rendimientos del sistema, ¿no? Entonces en cada una de las curvas características de las bombas y además del rendimiento podemos nosotros instalar las curvas características y poder diseñar de manera óptima nuestro sistema.
Entonces, con eso concluimos justamente la presentación de hoy. Espero que les sea bastante útil y sobre todo que le puedan sacar provecho y desarrollar proyectos de sistema de bombeo de manera mucho más práctica y sobre todo de calidad. Sin más, les agradezco muchísimo y que tengan un buen día.